Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senticity. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día sábado 16 de mayo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Muy felices, contentos de poder comenzar este día en la mejor compañía, la compañía del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y por supuesto de todos los que se unen a esta transmisión y los que van a ver esta transmisión, este video en las próximas horas o días. Bendiciones a todos. Que Papá Dios en esta mañana bendiga sus vidas por medio de su bendita palabra. Un saludo especial a todos los que están conectados allí desde Maryland, desde Virginia, desde Washington DC, desde Pensilvania, desde la Florida, desde el estado de Georgia donde nos encontramos. Saludo especial a Puerto Rico, nuestra amada isla del encanto. Saludo especial a toda nuestra gente allí en Puerto Rico. Saludos a todos y a todas las familias. Bendiciones también a toda la gente de Centroamérica, el Caribe, de Dominicana, de Cuba. Saludo especial a Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Saludo especial a toda la gente de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, Perú, de Venezuela. Saludo especial a todos. Bueno, familia, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y cada día nos permite este gran privilegio de tener esta audiencia, de tener esta cita, de amor con nuestro Padre Celestial. Amado Dios, en el nombre de Jesús, nosotros te damos muchas gracias en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Gracias, Dios del cielo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre, porque Él es el que nos corona de favores. Él es el que nos corona de misericordias. Él es el que sacia de bien nuestra boca, nos rejuvenece como las águilas. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú eres nuestro Dios y no hay Dios tan grande como tú, Señor. El salmista en el Salmo 103 dice que todo lo que soy alabe al Señor. Todo el corazón alabará, todo mi corazón alabará su santo nombre. Que todo lo que soy yo alabe al Señor. Que nunca olvide de las cosas buenas que Él hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todos mis problemas, mis enfermedades, mis dolencias. Me redime de la muerte, me corona de amor y tiene misericordias. Colma mi vida de todas cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dios da a conocer el carácter, bendito Dios, de su pueblo, de sus hijos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Bendito eres tú, Señor. Qué bueno es alabarte y qué bueno es bendecirte, Señor. Oh Señor mi Dios, eres grandioso,
Dice el salmista en el Salmo 104. Te has vestido de honor y de majestad. Te has envuelto, Señor, en tu manto de luz. Despliega las cortinas de las estrellas de los cielos. Coloca las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de que las nubes sean tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros y la llama de fuego son tus sirvientes. Gracias, Dios, porque tú eres, bendito Señor, el Todopoderoso, el gran yo soy. El poderoso en batalla eres tú, Señor. El gran guerrero eres tú, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro sanador, por ser nuestro proveedor, Señor. Gracias. Bendito eres tú, Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en mis labios, porque tú eres mi Dios, mi fortaleza, Señor. Porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras, Señor. Bendito eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y estamos expectantes, bendito Señor, a tu palabra, Señor. A lo que tú nos vas a hablar en este día. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Así es, Señor, es tu palabra, es nuestra voz, tu voz en el desierto, es la palabra, Señor, que nos guía cada mañana. Bueno, familia, aquí estamos en nuestro tiempo devocional, en nuestra cita con Jesús. Y es muy importante recordar que hemos venido compartiendo en los últimos días acerca de la nueva vida en Cristo, ¿no? El caminar en el Espíritu de la nueva vida en Cristo. Y hoy llegamos pues a una cuarta parte de este tema, de esta reflexión, donde hemos venido hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, donde hemos venido hablando de la nueva vida en Cristo, donde hemos venido hablando del andar en el Espíritu, ¿sí? Recordemos que la vida cristiana como tal, la vida cristiana está diseñada para vivirla en la llenura, en la plenitud del Espíritu Santo. Y el Señor nos exhorta a que de la manera como nosotros recibimos al Señor Jesucristo, que lo recibimos por fe, debemos andar en Él y debemos arraigarnos y sobreedificarnos en Él, ¿cierto? Y confirmados en esa fe, que es la que nos permite a nosotros conocer a Dios y aceptar su existencia. Estuvimos hablando de cómo andar en el Espíritu, cómo andar en el poder y bajo el control del Espíritu. Y decíamos que hay que reconocer que hemos sido llenos del Espíritu Santo de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice y nos da las pautas para que nosotros podamos entender que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y hablábamos de que no debemos dejarnos engañar por los sentimientos o por la falta de ellos. No podemos circunscribir nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestro caminar con el Señor a las emociones, porque las emociones están allí, pero no deben realmente predominar en nuestra vida, ni llegar a determinar que es por lo que sentimos o experimentamos en nuestro cuerpo que estamos llenos.
También hablamos de que debemos estar preparados para el conflicto espiritual. Recordemos que luego de haber recibido a Cristo, comienza un conflicto espiritual en el cual debemos mantenernos preparados. El apóstol Pablo, allí en Romanos 7, usted lee Romanos 7, se puede dar cuenta de la lucha interna que se presenta en toda persona, especialmente pues, en el creyente, en el cristiano. La lucha de la carne y del espíritu, la antigua, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Entonces el enemigo Satanás es un adversario real. Debemos de tener en cuenta eso. No podemos ignorarlo, pero tampoco podemos llegar al extremo pues, de darle el protagonismo, la preponderancia que él busca en nuestra vida. Debemos entender que es un enemigo real. El Señor dice que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. El mundo y sus atracciones pueden llegar a desviarnos de ese propósito de Dios. Luego el conflicto entre la carne y el espíritu continúan durante toda la existencia nuestra aquí en la tierra. Esa vieja naturaleza pecaminosa en nosotros se opone constantemente a Dios, a su palabra, a sus principios. Esa vieja naturaleza nunca obedeció las leyes de Dios ni lo hará, porque esa es su naturaleza, esa es su condición. Entonces siempre vamos a estar, va a estar latente esa lucha interna de nosotros. Luego no debemos entonces alarmarnos si las tentaciones continúan en nuestra vida, siempre van a estar allí. El Señor Jesucristo fue expuesto a la tentación. Entonces no hay nada malo en las tentaciones, pero no podemos darle a ellas la prioridad ni la cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy hablamos de cómo mantenernos entonces, cómo mantenernos informados sobre nuestra herencia espiritual es muy importante. El mantenernos informados, conocedores, digámoslo así, de nuestra herencia espiritual, nos lleva a afianzarnos en este caminar y caminar con autoridad. Se acuerde que el Señor Jesucristo, al entrar en nuestra vida, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es una potestad? ¿Sí? ¿Qué es una potestad? Es un derecho, ¿sí? Todos los que creyeron en él lo recibieron, les dio el derecho, la potestad. Es una autoridad de llegar a ser hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, hijo del Creador del cielo y de la tierra. Entonces, debemos conocer entonces lo que Dios mismo dice acerca de nosotros y la herencia a la cual tenemos derecho por ser sus hijos. Recordemos que es un regalo de Dios. Tenemos la misma vida de Cristo actuando en nosotros. En San Juan, en el capítulo 14, San Juan, capítulo 14, en el versículo 20, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 20. A ver, nos dice: cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Mire esta aseveración que hace aquí el apóstol Pablo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, esta unidad. Cuando dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes.
Entonces miremos cómo el Señor nos afirma esa vida, la vida de Cristo está en nosotros. Fuimos hechos hijos de Dios en el momento de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, como efectivamente lo dice ahí. Dice, los que aceptan mis mandamientos, ¿sí?, y obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los llamará, los amará también a ellos, y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces, debemos entender que poseemos el poder de Dios cuando estamos controlados por el Espíritu Santo. Es muy importante, esa es la vida que vence, la vida del Espíritu. Y recordemos que el Señor dio una promesa en Hechos capítulo 1, verso 8. Y Él nos dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese es el poder. Es el accionar del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Entonces podemos conocer y experimentar siempre el plan de Dios para nuestras vidas. Es importante recordar todas estas promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros cada día. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, ¿sí?, capítulo 1 de Efesios, nos dice la palabra del Señor en este libro. Habla de las bendiciones espirituales que hemos recibido de parte del Señor. Habla de todas las bendiciones espirituales. Luego nos habla de la sabiduría espiritual que Dios nos da. Entonces, no vamos a leer todo el texto, pero todo este capítulo 1, ¿sí?, primero comienza con un saludo del apóstol Pablo. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Esa es la salutación introductoria de esta carta, este capítulo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que ha derramado sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su gracia y su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misericordiosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propósito, su buen plan, su propio y propósito del buen plan. Y el plan es el siguiente: si a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Jesucristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra, es más,
dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, dice allí, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también los que han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. El sello, ¿no? El Espíritu Santo, el cual había prometido desde tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nosotros y que a nosotros ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Qué maravilloso lo que escribe aquí el apóstol Pablo acerca de esa herencia incorruptible, esa herencia espiritual que Dios nos ha dado. Entonces, qué maravilloso poder entender, conocer y experimentar el plan de Dios para nuestras vidas. Podemos llevar mucho fruto, estamos llamados a llevar fruto. Si permanecemos en Cristo, como dice la palabra de Dios allí en San Juan 15, que nos habla precisamente de la vida cristiana que debe llevar fruto. Entonces allí en el capítulo 15 de San Juan, encontramos allí, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí todas las ramas que no producen fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados, ya han sido purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Sí? A menos que permanezcan en mí. Entonces dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, o los pámpanos, dice en otra versión. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama, inútil, y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para ser quemadas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Ahí está. Estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Como cuando leemos diferentes versiones de la Biblia, y sobre todo estas versiones que están en un lenguaje actualizado, pues nos es más fácil comprender realmente el inmenso amor de Dios, la herencia que Dios nos da como hijos. En Mateo 4:19, la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 4, en el verso 19 nos dice aquí la palabra del Señor. Dice: Jesús los llamó y dice: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Bueno, ahí está el Señor hablando precisamente de testificar, de ganar personas. Aquí está hablando del llamado de los primeros discípulos que eran pescadores. ¿Sí? Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, pescadores de personas. Podemos orar a Dios
y obtener respuesta a nuestras oraciones. Eso es una seguridad de que ya tenemos la facilidad de orar, hablar con Dios. Quizá venimos de una religiosidad donde nos enseñaron a repetir oraciones, a repetir y a repetir y a repetir oraciones. Recordemos que el Señor nos exhorta cuando nos habla de la oración, de que no caigamos en ese propósito de hacer vanas repeticiones como lo hacían los fariseos. Sí, el Señor no se complace y por eso nos enseña allí a orar como conviene, ¿cierto? A orar como lo debemos hacer. Entonces Él nos enseña acerca de la oración ahí en Mateo capítulo 6. Dice, cuando oren no hagáis como los hipócritas, quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, que no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees, dice aquí en esta versión, no repitas tantas oraciones de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir y repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Y ahí viene un modelo. No es una oración para estarla repitiendo, porque caeríamos en lo mismo que están cayendo los fariseos, que están cayendo los religiosos. Vosotros pues oraréis de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ahí está cómo el Señor nos da esa maravillosa parte de la herencia, que es el poder acercarnos a Él por medio de la oración. Podemos orar a Dios, obtener la respuesta a nuestras oraciones. En San Juan, capítulo 14, nos dice la palabra del Señor en el verso 14. Dice, de cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Estoy hablando, dándonos pautas acerca de cómo acercarnos a Él en oración. ¿Sí? Cómo acercarnos a Él en oración y poder solicitar y poder pedir, respaldados en su palabra, respaldados en su promesa. Pues es importante conocer la herencia a la cual pues, nosotros hemos sido llamados. En 1 de Juan 5, 14, 15, recordemos lo que nos dice la palabra del Señor. 1 de San Juan 5, 14 y 15. Dice allí la palabra del Señor. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pidamos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que nosotros pedimos. ¿Sí? Es importante entender, comprender este texto de la palabra del Señor. Una norma y una pauta que debemos tener en cuenta y considerar siempre que vamos a orar a Dios. Podemos hacer todas las cosas en Cristo, quien nos fortalece de acuerdo con cada necesidad. Por eso dice Filipenses 4:13, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, vamos a mirar cómo está en esta versión, en Nueva Traducción Viviente.
nos dice la palabra del Señor en el verso 13, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Sí? Está claro, en específico en esta traducción. Entonces, Dios promete darnos sabiduría cuando le pedimos con fe. Santiago capítulo 1 habla precisamente acerca de la sabiduría. Recordemos que hay latentes dos clases de sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, así la describe la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice la palabra del Señor. Versículo 5. Dice, si necesitas sabiduría, pídala a nuestro Padre Celestial, a nuestro generoso Dios, y Él les dará todos lo que representa. Dice, no lo reprenderá por pedirla. No le reprenderá por pedirla. No es un atrevimiento pedir sabiduría, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Entonces, no podemos ser temerosos al pedir sabiduría. Es una petición sabia y está de acuerdo con la voluntad de Dios. Somos recipientes del gran amor de Dios, ¿sí? El gran amor de Dios, imagínense el amor de Dios, tan grande es el amor de Dios que dio a su Hijo por nosotros, que nos perdonó nuestros pecados, ¿sí? Que nos da la salvación, que nos da la vida eterna, que nos da una herencia espiritual, una herencia en los cielos. Entonces somos recipientes de ese gran amor de Papá Dios sobre nosotros. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, nos dice aquí la palabra del Señor. Pero Dios mostró su gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. ¿Sí? Ahí está manifiesto el gran amor de Dios. Y San Juan 3:16 es un versículo, yo digo que decimos que es el versículo central de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos este maravilloso regalo que Dios nos da. Dice, pues Dios amó, dice en esta versión, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la salvación viene por fe. Es por la gracia de Dios, es un regalo. Estamos llamados simplemente nosotros a creer en Él. Entonces Dios nos guardará de tropezar en cualquier circunstancia. ¿Sí? Dios nos guardará. Él está allí para guiarnos y protegernos en todo momento. Josué capítulo 24, en el verso 17 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 17. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos, cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, y Él nos protegió. Bueno, ahí está el Señor recordándonos que Él es nuestro escudo, nuestra protección. Él nos guarda de tropezar. Entonces, en resumen, sobre cómo caminar en el Espíritu, si hemos contristado o apagado al Espíritu Santo en el transcurso de nuestro andar cotidiano,
podemos apropiarnos del poder de Dios nuevamente, ¿sí? Podemos restaurar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Podemos restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo, y por eso nosotros podemos llegar a contristarle. El Señor dice: no contristéis al Santo Espíritu. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando en acto de nuestra voluntad le desobedecemos. Hacemos cosas que no son de su agrado. ¿Y cómo lo hacemos? Confesando el pecado, cualquiera que sea. De acuerdo con lo que dice San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Agradeciendo a Dios por estar lleno del Espíritu Santo nuevamente, ¿sí? Usted se puede vaciar del Espíritu Santo por un acto de desobediencia y rebeldía, ¿sí? Pero puede volver a buscar esa llenura, a conectarse con esa fuente y volver a ser llenos después de confesar y arrepentirse, ¿sí? Recordemos que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, ¿sí? Entonces hay que confesar nuevamente. Confesión más fe da como resultado la llenura del Espíritu Santo. La fe agrada siempre a Dios, es agradar a Dios. Agradecimiento al Señor Jesucristo porque Él continúa buscando y salvando lo que se había perdido a través de nosotros, ¿sí? Estamos expectantes para que el Señor dirija nuestros pasos como lo ha prometido, hacia los hombres que han preparado, o en caso contrario, que traiga a nosotros para que esas personas también reciban de Él, para que esas personas también le conozcan. Debemos entonces convertir en una práctica diaria el dedicar tiempo a la palabra del Señor, al estudio de la palabra del Señor, a la lectura de la palabra del Señor, ¿sí? Eso es muy importante. Recordemos que el Señor Jesucristo desde muy pequeño se interesó por la palabra del Señor, a tal punto que iba a las sinagogas a discutir con los doctores de la ley, ¿sí? Aprendemos a permanecer en Cristo de acuerdo con lo que dice San Juan 15. Nosotros somos las ramas, Él es la vid, ¿sí? Separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que también meditar y obedecer la amonestación que el Señor nos hace. Recordemos el Salmo 37, dice: no te impacientes, confía en Jehová, deleítate en Él, encomienda, espera en Él. ¿Sí? El Salmo 37 nos lleva realmente a esperar siempre en Él, ¿sí? No te impacientes, confía, deleítate, encomienda y espera. Son las palabras claves de este precioso Salmo 37, ¿sí? Comencemos cada día desde la noche anterior. Es decir, desde la noche anterior, desde la noche en que vamos a descansar, debemos irnos con ese pensamiento de que al comenzar el día tendremos un encuentro, tendremos una cita con Jesús. Por eso este devocional le llamamos, el título es una cita con Jesús. Esa cita diaria con nuestro Dios, con nuestro Señor, ¿sí? Debemos estar comenzando el día, ¿sí? Desde la noche anterior, pensando en este encuentro que tendremos con Él. Nuestro subconsciente se deleitará en Él durante la noche. Cada mañana al despertar debemos reconocer al Señor, ¿sí? Que es el que controla nuestra vida, que Él es el que dirige nuestra vida, que Él es el que está sentado en el trono de nuestro corazón. Entonces, si durante el día nos irritamos o impacientamos, si sentimos celos, si sentimos ira, si sentimos rabia, confesemos y sigamos caminando en la luz. ¿Sí? No deje que nada ni nadie apague esa luz de esperanza, esa luz verdadera que es Cristo manifestándose en nuestra vida. Bien, continuaremos ampliando más acerca de este resumen, de este resumen maravilloso de
poder caminar. Resumen sobre cómo caminar en el Espíritu, porque ese es un desafío, ese es un llamado. Y debemos tener en cuenta realmente y evaluarnos si realmente estamos caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne, andando en la carne. Para que hagamos los ajustes, para que hagamos lo que tenemos que hacer y para que interrumpamos en nuestra vida todo aquello que nos aleja de esta maravillosa vida en el Espíritu. Amado Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia. Al comenzar este día, Señor, oh Dios del cielo, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra que nos abre el entendimiento, por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias por esta maravillosa vida a la cual tú nos desafías, Señor, para que podamos disfrutar de la herencia inmensa, Señor, de ser tus hijos, de ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Nuestro deseo y nuestro anhelo es ser llenos del Espíritu Santo, caminar en Él, Señor, arraigados y sobreedificados en Él, para ser testigos fieles en medio de un mundo lleno de tanta maldad, de tanta oscuridad. Permítenos ser luz en medio, Señor, de tu pueblo, Señor, en medio de la sociedad, en medio de nuestras familias, Señor. Ser luz, Señor. Ser, oh Dios del cielo, ser tus testigos, Dios del cielo, en todo lugar, Señor. Gracias por la maravillosa herencia que nos has dado. Gracias por el regalo maravilloso de la salvación. Gracias por el sello, Señor, con el cual tú nos marcaste, Señor, que es la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Gracias, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, si te hemos contristado, Señor, en acto de rebeldía, desobediencia, te pedimos perdón, Señor. Y pedir perdón no solamente, sino que es dejar todo aquello que a Él no le agrada. Es alinear nuestra vida con su propósito, con su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y de esa manera volver a ser lleno del Espíritu. Gracias, Dios del cielo, porque tú nos ordenas que seamos llenos del Espíritu. Por tanto, Espíritu Santo, gracias. Gracias. Te anhelamos, te necesitamos, Señor. Y que permanezcas en nosotros, llenándonos, saturándonos, Señor. Y no dejes que ningún acto de desobediencia, Señor, de rebeldía, interrumpa nuestra comunión contigo, Señor. Gracias te damos, Dios del cielo, en esta mañana. Bendice el resto de este día, bendice este fin de semana y te damos muchas gracias, Dios de la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon, ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga.
Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.